Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos una semana más a Punto de Encuentro, esta tertulia informativa, divulgativa de Canal 8, en la que pretendemos explicarles a lo largo de los próximos 60 minutos de televisión pues un tema de manera monográfica, dedicándole toda la hora a algo que consideremos que pueda ser de interés. Antes de presentar a nuestros invitados, como siempre es norma de este programa, les recuerdo nuestro correo electrónico, un correo electrónico en el que esperamos sus sugerencias, sus críticas, las cuestiones que ustedes nos quieran plantear y también, y no lo olviden, la posibilidad de plantearnos programas, temas que les gustaría que abordáramos en esta tertulia, en Punto de Encuentro. El correo electrónico es puntodeencuentro@canal8tv.com, que tendrán ustedes en sus pantallas. Y hoy queremos hoy hablar un poquito de un tema que está siendo muy recurrente, que está protagonizando mucho espacio en los medios de comunicación, que parece ser un tema del que todos hablamos, no sé si todos entendemos al respecto de cuál es la situación, pero que por decirlo en pocas palabras queremos hablar hoy un poquito de lo que es la crisis del sector de la construcción, la situación actual, su evolución y sobre todo la repercusión en la economía de los bolsillos de los canarios, que al fin y al cabo es lo que nos importa en este programa. Para ello hemos invitado a personas que representan diferentes colectivos u organizaciones que pueden hablar bien de este tema. Paso a presentárselos a continuación. Tenemos en la mesa a Jordi Esplugas, presidente de la Asociación de Empresarios Comerciantes de ADEGE. Buenas noches y muchas gracias, Jordi. Buenas tardes y gracias a ustedes. Muy bien. A su lado tenemos a Agustín González, que es el responsable de la Federación de la Construcción, Madera y Afines de Comisiones Obreras. Agustín, muy buenas noches. Buenas noches. Muy bien, y la última invitada en este caso es doña Pía Oramas, vocal de Urbanismo del Colegio de Arquitectos de Canarias. Buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, Félix, muchas gracias por invitarnos. Bueno, pues como siempre hacemos lo ideal para presentar el programa, para que nuestros telespectadores se pongan en sintonía y en la clave en la que queremos hablar esta noche. Me gustaría que desde cada uno de sus perspectivas diera una visión, un brochazo gordo, como solemos decir, sobre cuál es el momento actual de esta crisis del sector de la construcción, crisis que antes se llamaba recesión, desaceleración, se le han dado muchos nombres, en el sector de la construcción y cómo lo perciben ustedes en cada uno de sus colectivos. Si te parece, empezamos, Jordi, por ti y venimos con el resto de los invitados hacia este lado de la mesa. Muy bien. Hombre, yo creo que es indudable que, bueno, da igual cómo lo denominemos, crisis o recesión, al final creo que estamos hablando de lo mismo. Efectivamente, estamos en un momento delicado en nuestra economía. Bueno, pues producido quizás por ese estallido de la burbuja inmobiliaria que tanto se venía anunciando desde hace tantos meses y que ninguno de nosotros pensaba que iba a llegar tan rápido, pero que yo además creo que ha coincidido en el tiempo o que se ha adelantado en el tiempo por esta crisis financiera internacional que ha ayudado quizás a darle la puntilla que le faltaba a esa burbuja, ¿no? Nosotros en Canarias pues tenemos el grave problema que nuestra economía ha dependido quizás demasiado de un sector como el de la construcción y el turismo, que está interrelacionado y que de alguna manera pues puede tener efectos muy graves en el empleo, sobre todo si no se toman las medidas adecuadas de una forma rápida. Hay que ser optimista, no obstante, ¿no? Al principio del primer trimestre del 2008, en cuanto a números de turistas llegados a Canarias, pues no ha sido del todo malo. Quiere decir que parece ser que la crisis inmobiliaria y financiera internacional está tocando poco al sector turístico. Eso nos salvaría en parte, pero sí que hay que prepararse para pasar seguramente 15, 20 meses complicados. Agustín, ya ha apuntado Jordi uno de los temas sobre los que gravitará esta tertulia, el empleo. Supongo que sobre eso ustedes sí tienen mucho que decir, ¿no? Sí, bueno, el tema no es catastrófico, es preocupante. Si esto se alarga en el tiempo es bastante preocupante. Yo creo que el tema es plantear pues, alternativas, tanto a los empresarios como un poco al organismo competente. Esto es cosa de todos. Al fin y al cabo, sí, los trabajadores son quizás la parte más débil de esta cadena que mueve todo el potente sector de la construcción en Canarias, ¿no? Estamos hablando, como decía antes Jordi, también de un binomio turismo-construcción que son los motores de la economía canaria. Exacto. Pues presentar esas alternativas y esperar que la crisis pues, no siga, sino sí, de alguna forma encomendarse a que las cosas vayan mejor. Exacto, aportar soluciones que no serían milagros, pero bueno, que se podrían intentar mejorar. Y Pía, desde el Colegio de Arquitectos, ¿perciben este frenazo, ya no sé cómo denominarlo, del sector de la construcción? Sí, por supuesto, lo venimos percibiendo ya desde hace bastantes meses. Tú piensas que nosotros en el Colegio de Arquitectos
detectamos cuando hay una crisis en la construcción, los índices que tenemos son antes de lo que se puede ver a lo mejor el ciudadano corriente, que el ciudadano lo detecta cuando deja de ver, como comentábamos hace un ratito, las grúas en la calle. Nosotros, como por el colegio cuando pasan, son visados de lo que son los proyectos, incluso antes que los ayuntamientos, porque los ayuntamientos cuando detectan es en un bajón en las licencias, pero antes de que bajen las licencias, baja el número de encargos profesionales de proyectos. Entonces, están ustedes en primera fila, ¿no? Claro, somos cuando empieza una crisis, donde empieza, en lo que es el tema de la construcción, somos como un adelanto, o sea, porque claro, los proyectos es lo primero, y cuando empiezan a bajar los proyectos, después al cabo de los meses bajan las licencias, y después cuando ya bajan esto. Nosotros teníamos al principio de año unas bajas de un 20 y pico % de proyectos, ya estamos en estos momentos supera el 30% la reducción de encargos profesionales respecto al año anterior. Respecto al mismo trimestre del año anterior, bien. Y sigue subiendo y calculamos que que para finales de año vamos a superar el 40% de descenso, que eso después se va a traducir en otros sectores, en todo lo demás. Les hago también otra pregunta general a los tres y pueden contestar en el orden que prefieran. A lo mejor estaba sobredimensionado el sector de la construcción en Canarias. ¿Qué opinan al respecto? Yo no ¿Era diría más solo grande de lo que tenía que haber sido? No lo sé. Yo no diría solo en Canarias. Yo diría en España en general, porque efectivamente se han construido más viviendas de las que hacían falta, que era un sector quizás refugio para capitales inmobiliarios, invertir, luego vender. Bueno, pues eso también demuestra un poco el fracaso, ¿no?, en otros aspectos, ¿no? La gente prefería invertir en el ladrillo antes que invertir en una nueva empresa, en una nueva en investigación, en desarrollos de nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? Pero yo creo que no es un tema que podamos localizar en Canarias. En Canarias quizás estamos a la cabeza de esas comunidades autónomas que nos hemos pasado un poco en esa construcción, pero no creo que seamos los culpables de lo que está sucediendo exclusivamente. Pero yo me gustaría hacer y recalcar bastante en que los problemas que estamos viviendo en estos momentos han sido también problemas que han sido inducidos muchas veces por condicionantes externos a nosotros. Efectivamente, como decía al principio, la burbuja inmobiliaria tarde o temprano tenía que explotar. Sí, estaba en un crecimiento que era inaguantable, digamos, ¿no? Insostenible. Entonces, quizás hubiese durado algunos años más, pero lo que ha acelerado todo este proceso ha sido desde mi punto de vista, no soy economista, pero por los datos que uno maneja, creemos que puede ser así. A nivel internacional ha habido un problema financiero muy importante, tan importante que ni siquiera los bancos de Estados Unidos, los bancos centrales, se ponen de acuerdo, incluso no se ponen de acuerdo en la gravedad de los hechos, que eso todavía me da más miedo, ¿no? Pero este problema se ha trasladado a la economía en general. Los constructores, a la hora de ir a renovar pólizas y a renovar hipotecas, se han encontrado con problemas. Hay poca liquidez en el mercado en cuanto a dinero disponible. Las entidades bancarias están pasando algunas de ellas, por verdaderos problemas, y esto lo que ha hecho es acelerar nuestra caída en el sector inmobiliario. Esperemos, como digo, que seamos capaces de articular medidas suficientemente rápidas y buenas como para que el sector no se venga abajo. Creo que hay que hacer un especial esfuerzo, no solo en el sector inmobiliario, sino también en el turístico, para que no se contagie quizás de este problema, y que si logramos capear desde el punto de vista de la industria turística este tema, pues posiblemente esos beneficios se puedan ir pasando también al sector inmobiliario. Como decíamos también al principio, es la hora quizás de plantearse de una manera rigurosa y seria la reconversión de la planta hotelera, la acometida de obras públicas, carreteras de todo tipo, transportes, comunicaciones, etcétera, donde pueda recolocarse a los miles de empleos que van a quedar en la calle, para que un poco ir capeando estos 20 meses de problemática, ¿no? Agustín, hablábamos antes de los trabajadores. Esos trabajadores ya, a través del sindicato, supongo que empiezan ustedes a percibir, bueno, hay algunas empresas que ya están en lo que se llama ahora concurso de acreedores, antes las antiguas quiebras y demás.
¿Perciben ustedes ya, digamos, en las oficinas, en este caso de comisiones obreras, que esta recesión está cobrándose una serie de víctimas laborales, si se me permite utilizar el término? Sí, sí, ya se empieza a notar. ¿Y lo tienen cuantificado aproximadamente? De todas maneras, hombre, el resultado de todo esto, si no se prolonga en el tiempo, nosotros creemos que esto no llegaría a un 10% de todo lo que es el conjunto. Si la situación se arreglara, como mucho, estamos hablando de un 10% de pérdida de empleo que podría recolocarse a lo mejor en otro... Con respecto al 7% que tenemos hasta ahora, que es lo que llamamos bajas laborales, lo que es pues, accidentes laborales, que las empresas en ese momento terminan su contrato y cuando se ponen bien, pues vuelven otra vez. Estamos hablando de entre 10 y 17%. ¿Y eso en miles de personas aproximadamente? Un dato en miles de personas estamos hablando en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Con respecto al 2006 teníamos una plantilla en construcción de 55.000 personas. Estamos hablando de entre 6.000 personas, familias, sí, pero que esto a su vez estamos hablando también de gente foránea, de gente de extranjeros, que es muy alta también. Estamos hablando pues de 3.000 familias con respecto a lo que es la provincia de Santa Cruz de Tenerife. ¿Y están garantizados los derechos de esos trabajadores ahora mismo ante esta situación, más allá de lo que la legislación básica dice, ¿no? El estatuto de los trabajadores, pero me refiero, ¿esta gente está asesorada legalmente como para, digamos...? Sí, en cualquier momento los trabajadores saben que hay sindicatos, además hay muchos trabajadores que están afiliados a nuestro sindicato, a Comisiones Obreras, FECOMA, y que desde allí yo le hago un llamamiento a todos los trabajadores que pasen por allí, que cualquier cosa que puedan, en lo que es ayuda, información, porque a veces alarmamos un poquito el tema de lo que hay, nos ponemos un poco nerviosos y pensamos que esto ya se acabó, que esto es... Como la época de vacas gordas, ¿no? Sí, se decía. Para todos. No, para todos, porque esto, nosotros miramos lo que es la construcción, pero hay muchos sectores que van a salir afectados de esto. Esto es una cadena. La construcción es el principio, pero esto va a ser una cadena y que hago un llamamiento no solo también a lo que es la administración pública, que ponga, que nos sentemos, que hablemos, que lleguemos a unas ideas, unos acuerdos, porque esto se puede agravar bastante. De momento no es preocupante, pero tampoco no podíamos llevar que es catastrófico. Bueno, de todas formas también tenemos costumbre a veces en esta tierra de ver los problemas cuando los tenemos justo delante y a lo mejor esto se venía anticipando porque también es lo que se decía, ustedes a lo mejor han dado en ocasiones desde el colegio el aviso de, bueno, esto va en receso, pónganse las pilas, dicho de una forma así muy rápida, ¿no? Sí, bueno, pero de todas formas ya no solo desde el colegio, yo comparto con Jordi de que esto es una crisis financiera, pero no solo una crisis financiera, sino también si vemos la prensa a nivel mundial estos días, hay una crisis alimentaria importantísima y hay una crisis energética por la carencia de lo que es el petróleo fácil. Entonces, toda esta situación que nos supera a nosotros como autonomía, lo que está marcando, dicen, o sea, ya no los apocalípticos, sino gente muy lo que es el fin de una etapa, ¿no? Y nosotros, yo creo que en la construcción, este fin de un ciclo, más que yo lo miraría desde un punto de vista más optimista, de estamos en una crisis, vamos a salir, vamos a volver después a estar en bonanza, no. Yo creo que se pasó una etapa y un ciclo y que ahora empieza otro. Y creo que esto hasta es beneficioso y que va a ser muy beneficioso para reflexionar. Porque estábamos en un momento en que no se estaban haciendo con las facilidades de, por ejemplo, en la construcción, ¿no? Que es a lo que estamos en esta mesa, en lo que estamos centrados. Por ejemplo, se vendía todo, o sea, salía una promoción y un módulo de viviendas, 2 o 3 meses ya estaba vendido. Eso hace que bueno, lo que se estaba produciendo, por ejemplo, en precios, se estaba subiendo anualmente, se subió del 2001 al 2006 un 15% anual los precios. La ocupación del territorio, cómo ha crecido. O sea, yo creo que esto va a venir bien para reflexionar, para que ciertas cosas, digamos, se paren, pero también es bueno decir, bueno,
para el empleo, para eso, por supuesto, yo no quiero decir que sea beneficioso para los trabajadores, pero sí para a lo mejor mirar, digamos, otras líneas, otros caminos. Ya Jordi apuntaba el tema de la renovación turística. Yo creo que desde el punto de vista nuestro, de los arquitectos, de los urbanistas, eso, también es hora, digamos, de pensar y junto con las administraciones, en temas ya no solo de la renovación turística, sino también, por ejemplo, de lo que es la renovación de espacios degradados, de barrios, digamos, de los años de hace 40 o 50 años, que se tienen que reconvertir, de centros históricos, que también su renovación es una fuente de aprovechamiento y económico, como hemos visto, lo que es el casco de la Laguna, como la renovación ha sido, porque es no solo, como decía Agustín, no solo el tema de la construcción y el tema de la arquitectura no se pueden mover por separado de otros sectores, o sea, y entonces el renovar un espacio atrae otras economías y otros negocios, ¿no? ¿Ustedes creen que a lo mejor el sector de la construcción en Canarias estaba mal acostumbrado a lo que apuntaba Pía en estos momentos? O sea, bueno, a que se vendía todo, a que era todo muy fácil. Sí, yo creo que nos hemos mal acostumbrado, entre comillas. Sí, sí, claro. Es verdad lo que decía Pía, apenas se empezaba una promoción en plano, y eso yo lo he vivido, en plano se vendía todo, con lo cual las constructoras tenían dinero, no tenían que acudir a financiación externa en la mayoría de los casos y era todo, bueno, se amortizaba y se ganaba mucho dinero, se sigue ganando mucho dinero en la construcción. Lo que pasa es que eso no era lo normal. Estábamos en época de vacas gordas y es verdad que ahora empezamos a estar en época de vacas flacas. Como bien decía Pía, en toda economía es bueno que hayan dientes de sierra, quiere decir subidas y bajadas, ¿no? Lo que hay que procurar es que no sean extremas, que no sean ni muy altas ni muy bajas. Aquí pues hemos tenido quizás el error de que hemos vivido una economía demasiado rápida, que ha crecido con demasiada velocidad y ahora a lo mejor va a caer con demasiada velocidad. Y es por eso, por lo que las administraciones públicas, digo las autonómicas y también la nacional, por supuesto, tienen que hacer un esfuerzo especial en este momento. El tema de la reconversión de espacios públicos, por supuesto, no debemos olvidar que estamos viviendo de nuestra imagen y que si en estos momentos acometemos esa reforma estaremos matando dos pájaros de un tiro. Por un lado es dando la posibilidad a muchos miles de puestos de trabajo de reconvertirse en esa actividad, pero además estamos embelleciendo nuestros espacios públicos, con lo cual vamos a ayudar de una forma muy positiva al sector turístico. Y yo creo que las políticas deben ir por ahí. Vuelvo a decir, tenemos una industria que es de las industrias que más se compiten los estados por tener, que es la turística. Debemos aprovechar que la tenemos y que pensando en clave turística podemos solucionar quizás otros problemas, porque hay que también no olvidarse del sector primario, por supuesto. Nuestra ganadería, nuestra agricultura son, desde el punto de vista estratégico incluso y económico, muy importantes, sobre todo con lo que decías también antes de la carestía de los alimentos. Bueno, nosotros somos un archipiélago y dependemos mucho, excesivamente de fuera. Por lo tanto, eso tenemos que trabajarlo también. Y ahí queda un reto muy importante por hacer todavía. Sí, pero si me lo permiten, por introducir un matiz, esa, digamos, renovación que se pide al sector, también, pues claro, estamos acostumbrados los promotores inmobiliarios a unos márgenes de beneficio que no son inaguantables con la actual situación. Entonces, claro, no es lo mismo renovar un barrio a lo mejor que esté en una situación un poco más complicada que edificar, y eso es lo que a lo mejor la gente también tiene que entender, ¿no? Los primeros, los constructores, no sé qué piensan al respecto, cualquiera de ustedes tres. Agustín, Pía. Yo creo que no van a tener más remedio que acostumbrarse, no les va a quedar otro remedio. Yo creo que esos beneficios son extraordinarios y hay que verlos así, esto no puede estar sí, toda la vida... Pero lo que sí que tiene que haber es un beneficio empresarial suficiente a los efectos de que compense unas inversiones y desarrollo de unos proyectos, ¿no? Y eso es lo que hay que buscar. O sea, el problema está, por ejemplo, en el tema de turismo, que se lanzó lo que es la moratoria, pero eso venía acompañado de otras medidas de lo que es la renovación de
la planta turística, de los espacios turísticos como los que es el Puerto de los Cristianos, y sin embargo en esas líneas no se trabajó porque... Entonces yo creo que los tiempos de buscar fórmulas, pero que no solo sea pensando en la subvención pública de inversión en lo que es el espacio público, sino de buscar fórmulas en que haya un atractivo suficiente empresarial que compense, digamos, la intervención y que, digamos, los aprovechamientos, las actividades que se planifiquen, digamos, compense que haya una inyección de dinero privado, ¿no? En esos... Sí, porque lo primero que dicen los empresarios es, bueno, más infraestructuras públicas, parece ser que esa es la solución. Eso lo abordaremos en la segunda parte del programa porque nos quedan aproximadamente 5 minutos para la publicidad, pero aportando algo más a esa idea que planteabas, y como curiosidad, y preparando este programa salía la definición de la palabra crisis, ¿no?, de que tanto estamos hablando. Esa definición, por ejemplo, para los chinos tiene un doble sentido. Los chinos cuando hablan de crisis hablan de oportunidad y riesgo. Yo creo que quizás deberíamos aprender del significado de esta palabra, los trabajadores, los empresarios de todo tipo, para afrontar los tiempos, claro, no van a ser tan, digamos, tan pletóricos como los últimos años en cuanto al dinero que incluso la gente tiene en el bolsillo, ¿no? Porque toda esta situación está arrastrando a muchos trabajadores y algunas empresas que vivían por encima de sus posibilidades. Yo no sé qué piensan al respecto en estos últimos minutos. Agustín, ¿la gente está absorbiendo bien, digamos, el golpe de...? Yo creo que deberíamos aprender, que es lo que dice Pía perfectamente, de todo esto, y un poco pararnos, que nos viene bien esta parada, para un poco el tema de la formación, especializarnos un poquito más en determinados temas que nos hace falta aquí. Y por otro lado, lo que es el tema de hostelería, que es la parte más importante que nos toca aquí en Canarias, pues reformar lo que tenemos, mejorar lo que tenemos. Estos jardines, cascos rurales, todo lo que sea dentro de un orden que el turismo nos atraiga. Que... hace falta mentalizar mucho al empresariado también, ¿no? Sí, pero son puestos de trabajo. Yo busco puestos de trabajo. Sí, no, lo tengo claro. Pero creo que hay que entender también. O sea, vamos a ver, hacer un edificio, sí, vale. Es posible que sea un poco más provechoso, ¿no? Pero lo importante es tener medios, tener algo que hacer, ¿no? Porque si nos cruzamos de brazos no tenemos nada. Mejorar carreteras, hay muchas cosas que mejorar. Lo de la inversión en infraestructuras públicas, ¿cómo lo ven ustedes? Hombre, nosotros no lo vemos como la panacea, pero... Parece ser el único salvavidas al que algunos acuden, ¿no? Está claro que tenemos carencias de infraestructuras importantísimas, sobre todo en el sur de Tenerife, donde, pues si ya el crecimiento de Tenerife en los últimos años ha sido importante, en el sur de Tenerife ha sido vertiginoso, quizás mayor de lo aconsejable, ¿no? Hay carencias importantísimas, por lo tanto ahí hay una brecha donde se pueden hacer cosas y, como decía antes, matar dos pájaros de un tiro, solventar el problema del empleo que se nos va a venir encima y, por otro lado, pues complementar una de nuestros principales motores turísticos de aquello que carecemos. Pero indudablemente tendrá que ir acompañado con otras medidas. Yo, en este sentido, antes decía, bueno, Pía, que el capital va buscando rentabilidad, ¿no? Y los grandes empresarios, pues lo que tienen que hacerse es ponerse las cosas de tal manera que vean rentabilidad para meterse ahí. Hombre, yo les pediría a los grandes empresarios de Canarias y los de fuera de Canarias que están aprovechándose y llevan muchos años, por decirlo de alguna manera, aprovechándose de los importantísimos beneficios que ha generado Canarias en diferentes sectores, hombre, que sean ahora un poquito más solidarios y que reduzcan, por supuesto, reduciendo incluso sus beneficios, pero que sigan pensando en que las islas siguen siendo un espacio de oportunidades y que no se vayan a invertir ese capital en otros lugares que no sea aquí, que necesitamos seguir invirtiendo. Ojo, cuando hablamos de obras públicas necesarias, no pelotazos ficticios. Habrá mucha gente que esté a favor y otra mucha que esté en contra, ¿no? Pero la obra pública realmente necesaria, teniendo mucho cuidado con los impactos medioambientales, pero acometiéndola.
Y esas obras públicas que tienen que estar, digamos, como bien decía Jordi, controladas, ¿no? Porque tampoco podemos, si ahora aquí cada ayuntamiento, cada cabildo, si hablamos en el término de Canarias, o el gobierno autónomo se pone a crear infraestructura pública por tener a los empresarios de la construcción ocupados, mal asunto para el territorio, ¿no? Por ejemplo. Sí, o sea, yo no creo que haya que pensar en la obra pública como el salvavidas de la crisis. Yo creo que las obras públicas que en este momento son necesarias y que requerimos, hay que hacerlas por esa necesidad y digamos, ayudan a diversificar la economía en que no sea solo vivienda, pues bendito sea, ¿no? Pero yo creo que lo que tenemos que tener es una perspectiva distinta, más amplia, o sea, el salvar este ciclo, o esto es lo de siempre estamos con lo de los monocultivos, cambiamos uno por otro, entonces lo que tenemos que crear es riqueza, y apoyada no solo en lo público, sino también en el privado. Y el privado no es manitas de la caridad, o sea, que hay que darle los soportes suficientemente atractivos para esas inversiones, ¿no? Y ellos mismos se reconvierten, ahora lo vemos, el paso de la vivienda privada a la vivienda pública, cuando se había abandonado y no se quería hacer vivienda de protección oficial. Los márgenes, lo que decíamos antes, ¿no? Claro, No les interesaba. y ahora interesa y están pidiendo al gobierno que se pasen los cupos para mayores promociones de protección oficial, ¿no? Bien, pues aquí lo tenemos que dejar de momento porque es el tiempo de la publicidad, y a ustedes les esperamos a la vuelta, aquí en Punto de Encuentro. Buenas noches, pues aquí seguimos en Punto de Encuentro, hoy hablando de un tema que a lo mejor les interesa, eso esperamos al menos desde este canal de televisión. Estamos hablando de la construcción, de esa crisis que el sector está atravesando en muchos sitios, pero también en Canarias, y de la que tanto se está hablando. Y estamos tratando de desentrañar algunas de las claves de por qué, de alguna forma, estamos inmersos en esta situación, qué salidas hay y cómo se puede afrontar un periodo que llamemos quizás de vacas flacas respecto a los niveles, por ejemplo, de beneficios, niveles de empleo, niveles de rentabilidad del sector inmobiliario y de la construcción que ha habido en Canarias hasta ahora. Como les recuerdo siempre antes de cada bloque, tienen el correo electrónico de este programa a su disposición para enviar cualquier tipo de crítica, sugerencia o cuestión que consideren de interés para hacernos llegar a este programa. El correo electrónico es puntodencuentro@canal8tv.com. Y sin más dilación vamos a seguir hablando de los temas que teníamos sobre la mesa, de la crisis de la construcción y cómo afecta a la economía canaria, al empleo y a tantos otros factores. Retomamos en la conversación, por ejemplo, Jordi, estábamos hablando en el periodo de descanso de algunos de los problemas que muchos empresarios detectan a la hora de hablar de las cuestiones relativas a la construcción, de la maraña legislativa, y que quizás aquí también nos pueda aportar algo Pía ahora más al respecto, de la maraña legislativa que sufre cualquier promotor a la hora de enfrentarse a esta crisis, y que después además eso repercute, y por eso está Agustín en esta mesa, en el empleo y en el trabajo. Hombre, como decíamos, yo creo que esa es mi impresión, o nuestra impresión, ¿no? Realmente el empresario canario, sobre todo cuanto más mediano, pequeño sea y más arraigado a esta tierra esté, cuando digo canario digo no me refiero solo a los nacidos aquí, sino invierte en Canarias. Exactamente, sí, y además lo que aprecian nuestra tierra como cualquier canario, ¿no? Que eso para nosotros es muy importante. Pues que están, esa es la sensación que tenemos, que están decididos a seguir creyendo en nuestra tierra, a seguir invirtiendo aquí. Otra cosa son las grandes multinacionales que no tienen ni corazón ni patria y que irán y desviarán esos capitales allí donde mayores rentabilidades obtengan, y para eso la solidaridad no existe. Pero bueno, tenemos, gracias a Dios, una red importante de empresarios canarios que yo creo que están dispuestos, si no al 100%, porque hay de todo en la viña del Señor, pero sí en su inmensa mayoría a seguir apostando por esta tierra y trabajando por ella. Eso sí, creo que llevan ya muchos meses, por no decir años, reclamando un marco jurídico que dé un poco de seguridad en la inversión. Y yo creo que sobre todo en estos últimos meses, pues
personas muy importantes han salido a la palestra a decidir y a reclamar un marco jurídico, que se cambie el marco jurídico, porque ahora mismo hay demasiada inseguridad jurídica. Y eso hace que los capitales tengan miedo y que quizás, por un lado... La desconfianza para el capital es... De todo tipo, en el tema urbanístico, en el tema de la reserva de inversiones en Canarias, que también hay mucha inseguridad, porque los grandes capitales, cuando resulta que pues, tienen que dotar una reserva de inversiones y luego materializarla, pues no se puede materializar de cualquier manera. Entonces, como metas la pata ahí, los sablazos que te vienen encima por parte de la hacienda pública son mayúsculos. Entonces, hay que tener cuidado en ese sentido, hay que mejorar mucho también el tema legislativo. Bien, ¿podríamos explicar brevemente cuando se refieren, por ejemplo, o se han referido los empresarios de la construcción, cuando hablan de esa inseguridad jurídica, ¿a qué materia se están refiriendo concretamente? Porque a lo mejor nuestros telespectadores dirán, bueno, ¿y qué problema tienen los constructores? Ellos construyen y fuera, ¿no? Sí, bueno, hoy en día hemos pasado de vivir o de actuar sobre el territorio sin prácticamente planificación a tener una ley del territorio, unas directrices, un plan insular y una revisión de todo el planeamiento general municipal, y que obliga a que cualquier actuación que se lleve a cabo, que se quiera implantar en una de las islas, tiene que estar planificada, ¿no?, por todos esos instrumentos. Pero esta es la maraña, o sea, ya no solo de leyes, sino también de planes, que prácticamente es muy difícil, o sea, cuando viene un proyecto que puede ser de interés y que todos estamos convencidos de que es bueno, incluso vamos a poner el mejor de los casos, que están en un espacio que no va a suponer un impacto ambiental grande, necesita, digamos, estar previsto, estar planificado, pero de golpe hemos querido hacer todos esos planes, Podríamos decir, si me permites el símil, que sobre un mismo territorio hay diferentes planos con diferentes regulaciones, con diferentes cuadrículas, ¿no?, de alguna manera. Y cada instrumento remite a otro. Por ejemplo, las directrices de ordenación general de Canarias, pues a su vez remiten al desarrollo de 13 directrices sectoriales, directrices de transportes, directrices de telecomunicaciones, que no se han desarrollado. El Plan Insular de Ordenación de Tenerife, pues preveía hasta 90 planes territoriales, ¿no? Y para ordenar imagínate, la energía, el otro para ordenar las telecomunicaciones, el otro, y resulta que claro, eso de golpe es imposible, y como había unas disposiciones de que si eso no estaba planificado, no se pueden desarrollar o implantar los proyectos, paralizamos de repente de poderse hacer todo a no poderse hacer nada. Y para los que creemos en la planificación, yo creo que esto es un daño tremendo, porque ya ahora lo que se echa la culpa de todo a los planes. Y yo creo que nos vamos de un extremo a otro. Yo creo que parte la tienen, no por culpa de los planes, sino por culpa del número de planes, y que se cruzan unos y se reparten competencias, incluso se pisan competencias, ¿no? Yo creo que ahí es donde está el problema. Agustín, te quería preguntar por el tema de la posición, en este caso, que tiene Comisiones Obreras ante esta situación que estamos hablando y desde la perspectiva de los trabajadores. Vienen reclamando hace tiempo diferentes portavoces de Comisiones Obreras que, en este caso, el gobierno autonómico se siente a hablar con los diferentes sindicatos, con las diferentes organizaciones para planificar el impacto que se sabía que esto iba a tener, ¿no?, este receso en el sector de la construcción. ¿Ustedes siguen pensando lo mismo? ¿Qué es lo que le reclamarían en este caso al gobierno de Canarias, que es el que tenemos más a mano? Bien. En principio, FECOMA, Comisiones Obreras, a nivel estatal, nuestro secretario general en Madrid se ha sentado con diferentes administraciones, lo que es ministro, y una de las cosas que se plantean, que ya digo, que no es milagroso, porque solamente es plantear soluciones. Sería, perdón, te interrumpo, sería como para amortiguar el golpe, ¿no? Sí, para amortiguar y que, bueno, que no sea tan duro, ¿no? Pues, en principio, empezar con la edad de la jubilación anticipada a los 60 años. Eso ya lo venimos reclamando. Ya en el sector de construcción, los trabajadores del sector de construcción se jubilen antes, ¿no? Exacto. Eso sería, pues, estamos hablando de trabajadores entre 55 y 60 años que ahora pierden su puesto de trabajo. ¿Y que después qué? ¿Después dónde?
Y claro, con esas edades a lo mejor colocarse en este sector sería más complicado. Y por otro lado, estamos hablando de crear que esta gente que se pueda retirar y que podamos crear otros puestos de trabajo, o sea, que puedan ocuparlos, digamos así. Otras cosas que se le han creado también, se le ha planteado al gobierno central, pues bueno, el tema de renovar, de buscar salidas, pues si no es crear o no es construir, por lo menos es reformar de lo que tenemos, mejorar lo que tenemos. Sí, un poquito en la línea de lo que hablamos antes de Exacto. La reconversión un poquito del sector, ¿no? Exacto. Y por otro lado también, pues de lo que tenemos también, porque estamos hablando del sector aquí en Canarias, pues esta plantilla que tenemos fija, de empresas que son de aquí de Canarias, que podamos formarlos, que no tengamos que traer gente de fuera, sino formar a la gente desde aquí, no sé, gente especializada. Nosotros tomamos parte en la Fundación Laboral de la Construcción, ahí es donde es tripartito, ahí pues los planes de formación, donde se plantean que para que los trabajadores puedan superarse, puedan estar el día a día y que podamos mejorar. El construir más, pues sí, pero poco, pero reformar lo que tenemos, mejorar lo que tenemos y mejorar ante el turismo, la base que tenemos aquí, ante el turismo. Se hablaba, bueno, preparando digamos, este punto de encuentro de esta noche, se hablaba de esa, incluso, bueno, lo menciono porque al hacer digamos, hincapié en el tema de la formación, mucha mano de obra, vamos a denominarla foránea, gente que venía de fuera de Canarias, ha venido a, digamos, a compartir también este boom de la construcción, y los datos apuntaban, si no recuerdo mal, que alrededor de 3.000 personas, de 3.000 gallegos de origen, en este caso, en la isla de Fuerteventura, habían emprendido la vuelta a casa, visto que el sector entraba en una dinámica que ya no les interesaba y que iban a tener más difícil encontrar trabajo, ¿no? O sea, yo supongo que va un poquito reforzando lo que tú estás diciendo. Exacto, sí. Y no solo en los gallegos, estamos hablando de gente pues, extranjeros, porque al fin y al cabo los gallegos, pues... Sí, son españoles. Sí, pero bueno, que tampoco es sin discriminar un poco, pero que estamos hablando de que hay mucha gente que retornará, no solo gallegos, sino de otros lugares, que han llegado aquí de una manera, pues, en el boom, en donde estábamos, pero que sí, estamos hablando de un entorno de 3.000, 4.000 personas, es posible. Jordi, uno de los efectos, y ese sí que les afecta, digamos, a ustedes más claramente, es el tema de los... Bueno, se ha reducido, digamos, la vorágine que circula alrededor del mundo de la construcción. Eso al final repercute en la economía de las empresas y, como decimos antes, de las familias. Y también repercute en un término que hace tiempo que no oíamos hablar de él, que es el tema de los impagos. Está viendo, parece ser nos hemos endeudado, vamos a dejarlo así, por encima de nuestras capacidades en virtud del momento que vivíamos, pero ahora sí se está percibiendo, o al menos eso es lo que detecto yo de la lectura bueno, en este caso de periódicos y oír radio y ver televisión, que este es un asunto que sí les va a empezar a preocupar digamos, al tejido también comercial que vive, como no puede ser de otra manera, de las personas y de las empresas que compran, ¿no?, en sus negocios. Por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, es indudable que en los últimos años, en el tren de vida en que nos hemos metido, pues todos vivimos quizás un poco por encima de nuestras posibilidades reales, ¿no? Siempre apoyándonos en el sector financiero y al final terminamos siendo esclavos de ellos, esclavos modernos. Pero lo que sí nos ha cogido fuera de juego ha sido la subida del precio del dinero. Quiere decir, familias que hace 1 año y medio, 2 años firmaban una hipoteca, porque es la única manera en este país de conseguir una vivienda digna, es de firmar y endeudarte a 30, 40 años, ¿no? Firmaban una hipoteca al 2,75% y que al cabo de pues eso, apenas 1 año y medio, 2 años, se les ha duplicado. Quiere decir que ese 2 puntos y medio por encima se lo han comido, se lo han tenido que restar de ese segmento que tenían para el consumo. Y eso sí que nos afecta no solo al sector comercio, sino a todos los sectores, sector servicios, etcétera, etcétera. Y eso está siendo ya un grave problema y lo va a ser aún más en los próximos meses. Por lo tanto, es preocupante. Hombre, las medidas que parece que se están estudiando para un poco en el impuesto de la renta, pues bonificar con esos 400 euros, lo que pasa es que eso habrá que aclararlo un poquito más, porque al final haces números y haces cálculos y dices, bueno, pero aquí se queda mucha gente fuera.
no es tanto como lo que están, no es tanto como lo que están vendiendo, ¿no? Pero esas medidas indudablemente vienen a apoyar un poco, medidas en las que de alguna manera, como las que se están hablando también en estos últimos días, de poder alargar la vida de la hipoteca a costo cero, pues eso también vendrá a dar un poquito de oxígeno a las familias, pues todo eso está muy bien. Pero creo que son insuficientes en este momento y hay que atacarlas en más profundidad. Es verdad que la gente hoy en día tiene muy poco margen para el consumo y eso va a repercutir y está repercutiendo de una forma muy grave en el sector comercial. Nos salva el turístico, pero como esto es una crisis internacional, pues también los que vienen de otros lugares de Europa vienen con un margen también menor y con un poder adquisitivo. Claro. Exactamente. Por lo tanto, nos quedan pocas opciones. Yo me gustaría dejar un mensaje de optimismo, quiere decir, seguimos siendo una potencia turística mundial. Yo les pediría a todos nuestros gobernantes, como ya le hemos pedido en otras ocasiones, que pensáramos todos en clave turística, sin olvidarnos del resto de los sectores, pero desde la Consejería de Turismo, por supuesto, hasta la Consejería de Agricultura, pasando por todas ellas, cada plan que se haga, cada proyecto, cada política debe ir siempre en clave turística. ¿Por qué? Porque si este funciona bien y este motor logramos mantenerlo, es la que nos va a dar posibilidades de atender bien el resto y sacarlas del problema en el que están y en el que se van a asumir en estos próximos meses, ¿no? Sobre todo la de la construcción. Una pregunta que les dejo a los tres y me gustaría una respuesta, bueno, ya no solamente por la organización a la que representan y por la que están en esta mesa, sino ya casi a título personal. Hemos estado viendo unos precios, por ejemplo, de la vivienda, estamos hablando de promoción privada en este caso, fuera de lo normal. O sea, yo no sé qué opina cada uno de ustedes respecto a, bueno, hasta qué punto ha estado inflado el precio de la vivienda que muchas personas están pagando y pagarán durante mucho tiempo. Pía, ¿qué opinas al respecto? Sí, los precios crecieron de una forma desorbitada y no es normal, que está demostrado que normalmente después, a pesar de las crisis y eso, no suelen bajar, sino no lo que se hace, suben, ¿no? sino que se estabilizan y esperan, digamos, a épocas mejores, excepto en casos muy excepcionales, como por ejemplo cuando en Ferrol cerraron los astilleros, y entonces sí que hubo un descenso inmediato de los precios de las viviendas. O sea, el factor ese de descenso no es tan rápido, pero sí ya se está detectando, sobre todo en viviendas de segunda mano, de las ventas que han descendido, pero muchísimo, y ya se está detectando a nivel global. Y en vivienda nueva también se ha producido. Eso es uno de los índices que nos hacen reflexionar a que esta no va a ser una crisis pasajera, ¿no? Hay quien la compara ya no con la del año 73, sino con la de con la de 1930. O sea, no sé si va a llegar para tanto, pero sí que es un tema preocupante, ¿no? De una forma tan rápida y que esté afectando a precios. Hay síntomas que la gente nuestros telespectadores pueden notar tranquilamente, como es la cantidad, va uno por la calle, la cantidad de carteles de se vende que vemos en pisos, en oficinas, eso, en este caso ya de segunda mano, ya no, porque claro, a lo mejor estas personas que los venden no tienen, digamos, el tiempo para esperar a que venga la ola buena para cogerla y seguir adelante con este proceso, ¿no? Y otro síntoma que también tiene, digamos, cierto interés es el cierre de las decenas de oficinas inmobiliarias que había en todas partes. No había barrio en el que no hubiera una oficina inmobiliaria. Al respecto, ya les pedía su opinión personal. Agustín, ¿qué piensas? ¿Eres consciente también de esto como cualquier otro ciudadano, no? Sí, evidentemente, pues sí. Antes, para encontrar una inmobiliaria, una en cada pueblo y no sé. Ahora te encontrabas 6 a lo largo de 300, 400 metros, por no decir una exageración. El tema es que hay demanda de vivienda, realmente lo hay, pero que la gente no puede afrontar lo que hay, está muy alto, o sea, es inalcanzable, no se puede. Hagamos vivienda pues pública, pero que la gente pueda ser asequible, que pueda llegar, porque si no, y crear riqueza para poder crear un...
Además, el personal de las inmobiliarias también era de los datos que saltaban. Bueno, ha caído el empleo en inmobiliarias muchísimo. Jordi, ¿qué piensas al respecto del precio de la vivienda que hemos estado viendo hasta ahora? Y bueno, ya veremos si se estabiliza, como decía Pía, o si desciende mínimamente, o cuál es la situación. Hombre, ya hay síntomas y datos de que hay recesión en algunos sitios, sobre todo peninsulares, ¿no? Quizás aquí en nosotros pues todavía la demanda sigue existiendo, ha bajado muchísimo. De hecho, los números de las notarías han bajado al 50%, eso es un dato significativo. Pero quizás esa recesión, esa bajada de precios esté afectando más a otras zonas que la nuestra. Yo creo que como decía Pía, es posible que aquí se estabilice. También depende de la zona. No es lo mismo hablar de una zona como el sur de Tenerife que como una zona, una zona rural, ¿no? Por lo tanto, esperemos que sea eso, que se estabilice y que no haya pérdida. Pero lo que sí está claro es que yo creo, y vuelvo a recalcar, y lo siento, que creo que una gran parte de esta culpa la están teniendo primero en las épocas de bonanza, donde las entidades financieras regalaban dinero de una forma muy sencilla, afirmando y haciéndonos firmar a 30, 40 años, con hipotecas al 100%, del 120%. Y ahora, por lo contrario, se han cerrado de una forma precipitada por lo que ellos causaron, o sea, lo que están viviendo, la problemática que está viviendo a nivel internacional el sector financiero fue causado por ellos mismos, ¿no? Paradójicamente, los gobiernos como el de Estados Unidos, que son gobiernos, según dicen, pues muy liberales y líderes en este sistema, son los que implicaron un control muy bajo a las formas de las entidades financieras, que de alguna manera esos agujeros que se han creado son los que nos están tocando también a nosotros. No quiero decir que sea un problema solo generado por Estados Unidos, sino también por las bancas europeas. Quizás las menos culpables las españolas, que también tendrán algo que ver en todo esto, ¿no? Porque, entre otras cosas, nunca han perdido dinero. La banca en los últimos 15, 20 años en España ha ganado más dinero que nunca en la historia. Por lo tanto, ahora también les tocará mojarse un poquito y ser también solidarios. Yo, personalmente, lo dudo, porque por lo que decía al principio, de que las multinacionales no tienen ni corazón ni patria y van en contra directamente del bienestar de la sociedad. Por lo tanto, vamos a buscar la manera de resolver nosotros nuestros problemas, porque si estamos esperando que esas grandes multinacionales no lo resuelvan, aviado vamos, ¿no? Nos quedan menos ya de 10 minutos de programa y sí queríamos por lo menos enfocar hacia el tramo final de este programa, digamos, una perspectiva un poco más optimista. La realidad es la que es, no la vamos a negar y por eso estamos en esta mesa sentados tratando de explicar algo a nuestros telespectadores, pero ya se ha apuntado en algunas partes, en algunos trozos del debate, algunas intervenciones que han tenido, hacia dónde deberíamos ir. Les pediría a ustedes que concretaran un poquito, porque se ha hablado, o se ha mencionado la promoción de vivienda pública, se ha hablado de las infraestructuras, pero bueno, habrá que decidir qué infraestructuras y más, teniendo en cuenta que con lo que estamos jugando es con el territorio, habrá que definirlo eso un poquito mejor. Y en el tema de los trabajadores, la formación y un poquito la reconversión de todas las personas que se puedan quedar fuera de la maquinaria que lleva aparejada la construcción. En cuanto a las soluciones, ¿cómo lo ven? Cualquiera de ustedes. Yo lo que creo que lo que hay que apostar es por proyectos estratégicos a largo plazo, no por inversiones para estos 2, 3 años de crisis. Entonces, dentro de esa planificación estratégica económica debería ser en todos los sectores, desde lo que es las infraestructuras, digamos, qué es lo que van a necesitar las generaciones venideras y que nosotros tenemos que ir preparándoles a esas generaciones porque, digamos, tenemos en estos momentos unos déficits, unas carencias en relación, por ejemplo, por poblaciones, infraestructuras que se demandan o crecimientos que se han hecho sin las infraestructuras necesarias para soportarlo. Lo mismo en lo que es la actividad urbanizadora que comentábamos antes. Digamos, vamos a diversificar ahora y no a seguir ocupando territorios, sino mirar hacia adentro, hacia esos espacios degradados, que ahí es otra asignatura pendiente que tenemos, tanto en el espacio turístico como en las áreas obsoletas de las ciudades. Y yo me apunto a lo de Agustín, que también es el momento, en esa diversificación de lo que es la formación
de los trabajadores de estas islas. Y empezando por nosotros, por el Colegio de Arquitectos, en este momento estamos intentando volcarnos, digamos, por ejemplo, hay un déficit tremendo en gente que se dedica al urbanismo. Cuando hablábamos de todos esos planes que hay que hacer, todas esas cosas que... Y sin embargo, no hay en el mercado urbanistas. Entonces, hemos empezado pues con convenios con la universidad, haciendo cursos desde la agrupación de arquitectos urbanistas, para a la gente joven que sale, animarla e ilusionarla en temas, este es un ejemplo como otro, en los que tenemos que diversificarnos en los campos profesionales. Nosotros como los obreros pues en otras especializaciones. Pero es que es el monocultivo de siempre, ¿no? Está bien esa idea, pero te pregunto también porque hay una queja que siempre se recoge cuando se preparan este tipo de cosas, se habla de construcción. También hablan los constructores que aparte de lo que es organizar el suelo, también habría que aligerar la carga burocrática que conlleva este asunto. ¿Coincides con esa apreciación? Sí, sí. Que poner en marcha cualquier cosa, se mete uno en la burocracia y desaparece prácticamente el proyecto, ¿no? Sí. ¿Están ustedes acostumbrados a ver este tipo de situaciones? Sí. No puede ser que lleve más un trámite administrativo de un proyecto que en realizar, o sea, en elaborar lo que es el proyecto. Yo creo que eso requiere unos cambios legislativos de urgencia y una modernización de la administración. Los dos caminos. Agustín, hablábamos antes de la formación como una de las salidas. ¿Ustedes tienen algún tipo de iniciativas al respecto para, digamos, lanzar ese mensaje positivo a los trabajadores? Que ahí está la situación actual, pero desde la Federación, en este caso de la Construcción de Comisiones Obreras, ¿hacia dónde debería ir la formación de esos especialistas? ¿Qué especialistas deberían empezar a formarse en Canarias? Bueno, en definitiva cualquier trabajador, cualquiera que esté capacitado, o sea, que quiera, que tenga ganas. La Fundación Laboral de la Construcción está abierta. Sí, pero ¿hay algún tipo de profesiones dentro del mundo de la construcción que sea necesario cubrir ahora que estamos en este momento? Porque eso podría ser abrir la puerta o la ventana, como queramos, a los profesionales. Rehabilitador. O sea, todo lo que rehabilita. Porque, vamos, pero lo que, aparte de la formación, que es muy importante, sentémonos ya. Hagamos a corto y a largo plazo proyectos ya, tanto de formación, pero ya. Porque ¿Tiene la sensación de que hay muchas palabras y pocos hechos? No, yo lo único que pienso es que, y la Federación, es que empecemos ya, empecemos a sentarnos, por lo menos a sentarnos, a hablar, a intercambiar ideas y, bueno, a llevarlas a cabo. Digamos que ya va tocando, ¿no? Sí, porque no vamos a esperar. Cada mes que pasa esto se puede prolongar puede ser angustioso. Jordi, nos queda poco más de un minuto, o sea que te pido brevedad a la hora de exponer un poquito lo que es tu visión final sobre este asunto. Yo creo que que la construcción es imposible de seguir, o no puede seguir siendo uno de los pilares fundamentales de nuestra economía. Debe reconvertirse y se debe reconvertir rápidamente a empresas de reconstrucción, de mejoras y bueno, también que vengan a contribuir en esos planes de mejora de obras públicas que esperemos que nuestro gobierno acometa rápidamente. Concentrarnos en la mejora del sector turístico, ahí debemos agotar todos los esfuerzos posibles, porque este es el que nos va a dar la posibilidad de, como decía antes, de mejorar el resto. Apostar por las nuevas tecnologías, dentro de las nuevas tecnologías que hay un abanico enorme, que además es una de las actividades que la lejanía quizás menos perjudica. Cuando digo nuevas tecnologías, pues el desarrollo de softwares y todo lo que esto conlleva. Energías renovables, por supuesto, creo que se ha invertido poco en los últimos años, ha habido un repunte en estos dos últimos, en los cuales somos pues quizás líderes europeos en algunas materias, pero debemos seguir apostando por ellas y apostar más por la pequeña y mediana empresa, que es la que en estos momentos quizás menos huya de nuestros problemas. Y en el tema de la formación, pues yo sé que los sindicatos están haciendo un esfuerzo enorme, pero quizás lo que hay que hacer entender a nuestros obreros es que tienen que formarse, que es dificilísimo.
Pues hasta aquí llega nuestro tiempo, ha pasado el programa, les agradezco mucho su presencia y su colaboración y a nosotros no nos queda otra cosa que, bueno, reincidir en esta llamada, si me lo permiten, al optimismo, también a la responsabilidad de todos para, digamos, que esta situación la llevemos de la mejor manera posible. Por nuestra parte nada más, esperamos la próxima semana aquí en Punto de Encuentro.